Hola a todos, bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Hoy quiero hablar de un asunto muy importante, especialmente a intercesores y a personas de oración en general que están orando por su nación. Recuerda que es muy importante orar por nuestras naciones porque lo que sucede en nuestras naciones también es responsabilidad nuestra y nos concierne a nosotros. Y Salmos 2.8 dice: pídeme por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Tenemos que orar por naciones porque Dios tiene sus ojos puestos sobre las naciones, tiene sus ojos puestos sobre personas, sobre individuos, sobre familias, pero también sobre naciones enteras, porque Él diseñó cada nación con un propósito especial. ¿Sabes? Cada nación tiene un propósito profético especial dentro de sus linderos. No es casualidad que una nación esté colocada geográficamente en el lugar donde está colocada geográficamente. Es un estudio muy largo hablar sobre esto. Si quieres saber un poco más acerca de la razón profética de la ubicación geográfica de las naciones, te recomiendo que busques material de Han Kuhneman, puedes encontrarlo en YouTube. Pero cada nación tiene un propósito especial, un propósito divino al estar situada en el lugar donde está. No fue error, porque Dios no creó las cosas y no colocó las cosas en esta tierra al azar, porque se le ocurrió, porque le sobró una cosa y la colocó en ese lugar. Dios colocó cada una de las cosas que Él creó con un propósito especial donde las colocó. Dice Efesios que de Él proviene todo nombre, el nombre de toda familia en la tierra. ¿Sabes? Las naciones son familia. No es casualidad que cada nación tenga el nombre que tiene, y el nombre que tienes tú y el nombre que tengo yo tienen un propósito profético. Son muy importantes los nombres. Por lo tanto, las naciones no tienen el nombre que tienen por error. Tienen un propósito especial de Dios, así como su ubicación geográfica. Y en este momento estamos viendo movimientos globales de migración a nivel mundial en todas las naciones. Hay inmigración masiva y hay inmigración masiva en muchas naciones. Hay movimientos de migración muy importantes y masivos en las naciones de la tierra. Estamos viendo en el continente americano movimientos muy importantes que están causando revuelo y que están causando cierto desconcierto en las naciones de la tierra. Pero nosotros en todos los aspectos naturales y en los aspectos de la vida nos tenemos que preguntar ¿qué es lo que dice Dios de esto? Ahora, para empezar, quiero dejar algo muy en claro. Estos movimientos globales de migración masiva no son movimientos fortuitos, no son movimientos que a alguien se le ocurrió un día que despertó salirse de su casa e irse a otro lugar. Recuerda que aquí hablamos las cosas como son. Y una de las características de estas personas que están migrando a otras naciones es que son personas de bajos recursos económicos y con un nivel de escolaridad bajo. Ahora, es muy difícil que una persona o que 10,000 personas, miles de personas de estas características, con estas características, un día decidan salir de sus naciones, ponerse de acuerdo los 10,000, hacer un plan estructurado, muy bien pensado, con agendas y tiempos, y decidan salir a otra nación, decidan migrar a otra nación. Es muy difícil que esto suceda. Por lo tanto, debes saber una cosa, y lo que debes saber es que estos movimientos son controlados por entes mundiales, por entes gubernamentales, de poder, y todo esto tiene como fin una sola cosa: crear una sola raza, un solo pueblo, una sola nación en todo el mundo, una sola moneda para traer un solo gobierno mundial. Y sabemos de quién se trata esto. Sin embargo, el anticristo no tiene permiso de manifestarse en este tiempo. Dice Daniel que él va a tratar de cambiar los tiempos y de cambiar las leyes y de adelantarse a los tiempos, pero el versículo siguiente dice que se va a levantar un juez
y que le va a poner el alto. ¿Y sabes quiénes somos los jueces? Tú y yo somos los jueces porque nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús en esta tierra. Tú y yo que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos aquí para gobernar junto con Él, para gobernar y establecer el reino de los cielos en todas las áreas de las naciones y de la vida, de tu familia y a nivel nación y a nivel internacional también. Dice 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7 que Él va a tratar de adelantarse y que va a tratar de imponerse, pero hay quien al presente lo detiene. Y adivina quién lo detiene. ¿Quién detiene su manifestación en el presente? Tú y yo. ¿A través de qué? A través de nuestra oración. Nuestra oración es imprescindible, nuestra oración es sumamente necesaria para establecer los tiempos de Dios en las naciones de la tierra, para no permitir que esta agenda global impía se levante antes de tiempo. Tú y yo tenemos autoridad y la tenemos a través de la oración. Y nosotros a través de la oración, acuérdate que establecemos la perfecta voluntad de Dios, pero tenemos que estar conscientes de cuál es la perfecta voluntad de Dios para establecer en esta tierra. Ahora, estos movimientos no van de acuerdo a la palabra de Dios, no van de acuerdo al reino de Dios. Y ahora de lo que quiero hablarte es un poco acerca de esto. ¿Cómo vamos a orar? ¿Debemos orar nosotros como cristianos al respecto? Y si debemos orar, ¿cómo debemos orar acerca de todos estos movimientos? Como cristianos nosotros necesitamos tener el discernimiento bien fino, sumamente afinado. Necesitamos tener nuestra relación con el Espíritu Santo y nuestra comunión con el Espíritu Santo completamente afinada, completamente sintonizada, nuestra antenita a su voz, para saber qué es de Él y qué no es de Él, porque el enemigo es muy sutil y el enemigo hace muchas cosas con una bandera de bondad, con una bandera de hay que ayudar, esto es bueno. Sin embargo, no todo viene de Dios, no todo es la voluntad de Dios, y en específico en este tema acerca de la migración masiva que se está presentando, que se ha presentado a lo largo de la historia en diferentes momentos y que se está presentando en este momento. Esto definitivamente no es de Dios. Vamos a estudiar un poquito, quizá un poco superficialmente, porque es un estudio muy detallado, y al final de este video te voy a recomendar un libro que, para que puedas obtener más información al respecto. Vamos a ver un poquito la historia de Nehemías y qué es lo que piensa Dios acerca de estos movimientos, porque recuerda que te mencioné hace un momento que el fin de estos movimientos, nos encontramos en el clímax de la historia, nos encontramos en una etapa de guerra espiritual sin precedentes. Muchos profetas e intercesores a nivel mundial han hablado de que estamos en un momento de una guerra espiritual de tal magnitud, tan pesada, tan difícil, que ellos nunca habían experimentado este nivel de guerra espiritual antes. ¿Por qué? Porque estamos en el clímax de la historia, estamos en lo más interesante, y ya que estamos en lo más interesante, es propicio que nuestro discernimiento esté en lo más afinado que se pueda. Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de Nehemías y vamos a preguntar qué es lo que piensa Dios acerca de estos movimientos. ¿Dios está a favor de una sola raza, de una sola nación, de un solo gobierno mundial? Bueno, Nehemías fue un hombre que servía al rey y él tuvo una carga. Dios puso en él una carga para rescatar reconstruir las ruinas de Jerusalén. Los muros de Jerusalén, las fronteras de Jerusalén estaban en ruinas y Dios puso en él una carga por reconstruirlas. En primer lugar, la primera pregunta es ¿por qué Dios pondría en un hombre la carga por reconstruir una frontera? Porque Dios está interesado en fronteras. Dios está interesado en el territorio. Dios en toda su palabra, a lo largo de su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, habla acerca de territorios, habla acerca de fronteras, habla acerca de linderos, habla acerca de murallas, habla acerca de muros. En Isaías 61 vemos una parte muy interesante que nos habla un poco acerca de lo que Dios piensa acerca de los territorios, de las fronteras. En el versículo 4 dice:
reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. La Biblia está llena de referencias a fronteras, referencias aquí a restaurar las murallas, a restaurar las ciudades, a restaurar las ruinas antiguas, como dice aquí, levantar los asolamientos primeros, porque Dios está interesado en los territorios. Entonces, continuando con la historia de Nehemías, él le pide al rey permiso para ir a Jerusalén para restaurar las ruinas. Y Dios le da favor delante del rey y el rey le dice, claro que sí, ve, y le manda hombres con él para ayudarlo en esa misión tan importante. Más adelante vemos que Nehemías no le había dicho a nadie acerca de lo que Dios le había pedido que hiciera y vamos a leer el versículo 12 de Nehemías 2. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Él se levantó y a solas, no le había dicho a nadie qué es lo que iba a hacer, cuál era su objetivo al ir ahí. No le había dicho a estos hombres que habían sido enviados con él. Entonces él se levanta en la noche a examinar en diferentes ángulos las ruinas en que estaban la muralla, en las ruinas en las que estaba Jerusalén. Él empieza a examinar en diferentes ángulos y después en el versículo 17 vemos que les dice a los hombres: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ahora vamos a poner atención en estas frases porque las palabras que están aquí están puestas con un propósito especial. Aquí habla de que la ciudad yacía en ruinas. La ciudad yacía en ruinas y entonces Dios le dijo que la restaurara, porque a Dios le importa que una ciudad esté rodeada, que una ciudad esté delimitada, que una ciudad no sea violada, porque cuando las murallas, cuando las fronteras de una ciudad o de una nación están en ruinas, son fácilmente violadas. Se pierden los linderos que hay, que protegen la ciudad. Debemos entender lo que hay detrás de todos estos proyectos de migración masiva. Detrás de todos estos proyectos y movimientos y campañas para apoyar, hacer, producir migración masiva, yace la adoctrinación. Adoctrinación tanto de las personas que emigran de su nación buscando otra nación, tanto de las personas que viven en las naciones a donde estas personas inmigran. Porque te das cuenta de las campañas, ahora tenemos que poner mucha atención en las palabras que están utilizándose en todas estas campañas a nivel mundial, tanto desde gobiernos, de los medios, de todos lados. Es una campaña muy bien estructurada a través de la palabra. Las palabras son las mismas. Pon mucha atención en las palabras que están usando. ¿Te suena la frase por tu bien? Ahora es una frase muy usada, está muy en boga en este momento. Por tu bien tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y tienes que quedarte aquí y no tienes que ir allá. Por tu bien. Lo que estas personas y estos entes mundiales usan es la palabra para adoctrinar. Entre más lo repitan, ellos utilizan la repetición. Entre más lo repitan, más se va a grabar y entonces todo el mundo lo va a tomar como una verdad. Todo el mundo va a creer que esto es una verdad y esto es una ley y así debe ser y está bien porque este ente lo dice. Tienes que poner mucha atención. Entonces, detrás de todos estos movimientos yace adoctrinación de diferentes partes, de la parte que viene y de la parte que ya está aquí. Es por tu bien, es por el bien de esta gente, pobre gente. Vino desde sus países solitos, organizados perfectamente de la noche a la mañana, buscando un hogar, buscando trabajo. ¿Sabes qué?
Estos son movimientos bien orquestados para una agenda futura, que es crear un solo gobierno, que es crear que no haya naciones. El proyecto es quitar naciones, quitar himnos nacionales, quitar banderas y y cambiar nombres de fechas importantes que hemos todos aprendido durante toda la vida, durante toda la historia. Es borrar la historia en una de sus agendas. 12 de octubre, pon mucha atención. ¿Tú te has preguntado por qué hasta ese momento nadie se había levantado para armar un equipo, para levantarse a restaurar y reconstruir las ruinas? ¿Te has preguntado por qué hasta que Nehemías lo hizo, nadie más lo había hecho y nadie más quizás se había dado cuenta, o quizás se habían dado cuenta pero nadie había tenido la suficiente cabeza para levantarse a hacer algo al respecto? Porque todos estaban sordos y estaban ciegos a lo que estaba sucediendo en eso. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado como intercesores y como gente de oración y como cristianos en general a este peligro. No podemos estar sordos y no podemos estar ciegos espiritualmente a lo que esté sucediendo. Porque recuerda que el diablo es muy sutil y maneja las cosas de una manera muy sutil, diciéndote que está bien, que es por la piedad, pues que no amas, que tu bandera no es amor. Esto es bueno y necesitamos preguntarle en este momento de la historia. Apuntaba hacia el apunte Perry Stone diciendo que en este momento de la historia lo que tenemos que hacer es preguntarle. Escuchamos noticias, escuchamos algo que comenzó a suceder en las naciones de la tierra, en la política, etc. Y necesitamos preguntarle al Espíritu Santo, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Tú qué opinas de esto otro? ¿Y cómo quieres que ore? ¿Cómo debo orar al respecto? Entonces toda esta gente estaba ciega y estaba sorda de lo que estaba sucediendo. Entonces vemos que este era un asunto completamente político y lo que estamos hablando y viendo ahora en la actualidad es un asunto completamente político y por supuesto espiritual. Vamos a leer los versículos 9 y 10 de Nehemías 2. Dice: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. La Nueva Traducción Viviente dice: se molestaron mucho porque alguien había venido a ayudar al pueblo de Israel. Se enojaron porque ellos habían traspasado sus fronteras, habían entrado en su territorio, porque entonces si creen en territorios, ¿verdad? Si creen en fronteras, no cuando es la mía, para ayudar y para reconstruir las ruinas de Jerusalén, para hacer algo por el bien de la nación, para restaurar la nación, las fronteras de la nación, de modo que no fuera dañada. Este es un asunto completamente político y por supuesto es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual porque, como mencionamos al principio de este video, nos encontramos en el clímax de la historia, nos encontramos en un momento de guerra espiritual sumamente pesado, denso, dramático. Claro que oramos y peleamos espiritualmente desde la victoria que Jesucristo obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, es una batalla fuerte y es una batalla en la que tenemos que poner atención. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y qué es lo que nuestro Señor indica que hagamos en esta batalla? Como hemos estudiado en otros videos acerca de la oración. Después de esto, Nehemías les dijo que el rey le había dado favor, él había obtenido el favor del rey, y les dijo en el versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Así esforzaron sus manos para bien. Dios le dio gracia a Nehemías y Nehemías influyó en los hombres y los hombres levantaron sus manos para bien con ánimo. Dios se preocupa acerca de fronteras, porque Dios creó las naciones, porque Dios creó las fronteras de las naciones. Ellos
usaron sus manos para bien, para reconstruir las ruinas de Jerusalén. Vamos a ver ahora en algunas partes, en algunos versículos de la Biblia, cómo Dios está interesado en los territorios, en las fronteras, porque una vez más Dios creó cada nación con linderos y fronteras, con un territorio específico para cada quien, situado geográficamente en donde está cada uno. Hablando por ejemplo de México, México está situado en el hemisferio norte del continente americano. Ahora, los hemisferios nortes de los continentes tienen una función espiritual muy importante. El hemisferio norte del continente americano, donde se encuentran Canadá, Estados Unidos y México, tiene un papel espiritual, político y financiero muy importante, no solamente para el continente, sino para las naciones de la Tierra. Si quieres saber un poco más acerca de por qué los hemisferios norte de las naciones, de los continentes tienen un papel espiritual muy específico y muy importante, puedes estudiar y buscar en YouTube material de Hank Kunneman. Tiene mucho material acerca de esto con una explicación bastante detallada que te va a ayudar a ti como intercesora a entender la carga especial. En este caso, Estados Unidos, México y Canadá tienen una carga, una función profética espiritual muy importante en este continente y en los continentes de la Tierra. Entonces Dios tiene un propósito especial para cada continente, para cada país. Es importante orar por las fronteras de tu país y preguntarle al Señor qué está bien y qué está mal. En la antigüedad las naciones tenían puertas, además de estar delimitadas territorialmente por murallas, tenían puertas de donde entraba y salía la gente, entraban y salían los reyes. Pero también en esas puertas se llevaban a cabo casos jurídicos, se daban sentencias jurídicas, se trataban casos jurídicos y eran muy importantes, lugares de reunión muy importantes. Ahora en las ciudades no tenemos puertas físicamente, pero sí tenemos puertas espirituales y es muy importante orar por las puertas espirituales de nuestras naciones. ¿Cuáles son estas? Son los lugares de toma de decisiones de tu nación. La Cámara de Senadores, Cámaras de Diputados, Supremas Cortes de Justicia de las Naciones, la policía, todos esos lugares, los 3 niveles de poder, todos esos lugares y esos entes donde se llevan a cabo las decisiones y donde se imponen leyes, donde se toman decisiones y se dictan cosas para la nación. Es muy importante orar por nuestras naciones, porque si no oramos por todos estos aspectos políticos de las naciones, entonces somos víctimas de lo que suceda, de las decisiones impías y de las leyes impías de las naciones. Impías es decir, que van contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Entonces es necesario orar por estas puertas, es muy importante. Vemos en Salmos 16:6, me encanta declarar todos los días este versículo. Recuerda que debemos declarar todos los días la palabra de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, pero también sobre nuestras naciones. Dice Salmos 16:6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. En la antigüedad, para delimitar una propiedad, para delimitar un territorio, se utilizaban las cuerdas. Donde caían estas cuerdas, ese era tu territorio sobre el cual tú tenías gobierno y decisión. Más tarde esto fue reemplazado por la cadena romana, pero antes de la cadena romana se usaban cuerdas. Entonces dice Salmos 16:6, me cayeron las cuerdas en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. Aquí habla de un terreno, aquí habla de una propiedad. Donde caen mis cuerdas, yo tengo derecho de hacer lo que me plazca. En tu casa tú tienes derecho de hacer lo que te plazca, no así en la casa de tus vecinos. En la casa de tus vecinos tú no gobiernas ni mandas, ni puedes llegar y plantar un árbol porque así te plació. Puedes hacerlo en tu casa, no así en alguna otra casa que no te pertenece a ti. Esto nos habla de que Dios está interesado en delimitar territorios y en bendecir dentro de un territorio. Me encanta también declarar Salmo 147 todos los días, es un versículo impresionante y dice, alaba al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio paz y te hará saciar con lo mejor del trigo.
vemos otra vez más referencia a territorios. Aquí tenemos 3 frases clave. Fortificó los cerrojos de tus puertas, bendice a tus hijos dentro de ti y da en tu territorio paz. Fortifica los cerrojos de tus puertas. Necesitamos fortificar los cerrojos de las puertas de nuestras naciones a través de la oración, a través de intercesión, a través de declarar la palabra de Dios sobre estas puertas. Recuerda que te he dicho una infinidad de veces que hay versículos para absolutamente todo, y si buscas versículos para bendecir a las cámaras de diputados, de senadores, a las supremas cortes de justicia, a la policía, hay muchos versículos que declarar para bendecir y fortificar estos cerrojos. Él bendice a tus hijos dentro de ti. Quiere decir que donde tú estás plantado, ahí te bendice Dios, en tu territorio. No quiere decir que si obtienes un trabajo en alguna nación extranjera y te vas a vivir allí, estás viviendo en pecado o estás mal, no. Pero Él te plantó en una nación específicamente con un propósito y te diseñó para esa nación, y te diseñó también para bendecir a otras naciones, claro, y orar por otras naciones, porque a veces sucede que Dios te pone en el corazón alguna otra nación por la que orar, y eso está muy bien. Y en tercer lugar, da en tu territorio paz, tu territorio. ¿Qué sucede cuando hay alguna cosa externa, algún movimiento externo, como estos movimientos globales de migración masiva que están sucediendo? ¿Qué sucede? La paz de ese territorio se va. Se va porque encontramos situaciones de violencia, encontramos situaciones adversas y extrañas a este territorio, problemas que se crean fuera de lo que se conoce en ese territorio. Él da en tu territorio paz. Necesitamos orar por la paz de nuestros territorios, la paz de nuestras naciones, la paz de nuestras fronteras. Dios habla de puertas, de límites, así como esas ciudades antiguas tenían puertas y tenían murallas. Otra vez, cada nación está geográficamente colocada en un lugar específico para un propósito específico, profético de Dios. Es por eso que tenemos que orar muchísimo por nuestras naciones. Ahora, no quiere decir que no podamos orar por estas personas que están emigrando, ¿sabes? Estas personas están buscando situaciones mejores, están buscando un empleo que quizá en sus naciones no encuentren, están buscando comida, están buscando cómo proteger a sus familias, cómo ayudar a subsistir a sus familias. Y ellos escuchan una promesa de alguien que les dice, bueno, mira, es que si tú te vas y haces esto, te va a ir mejor. Pero esto es lo que tú tienes que hacer, ABC. Si tú haces ABC, entonces vas a estar muy bien, vente y vas a entrar a las naciones. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos orar al respecto? Es importante que oremos por estas personas. ¿Sabes qué? Puedes orar que las personas encuentren un mejor trabajo, encuentren bendición en su nación, encuentren trabajos dignos, que haya creación de empleos en su trabajo. Sobre todo hay que orar porque estas personas encuentren a Dios, tengan un encontronazo con el Espíritu y tengan un encuentro con el Padre, porque ¿sabes qué? De Él viene toda dádiva y todo don perfecto, viene de Dios. Por lo tanto, lo que necesitan es a Dios para encontrar bendición en sus naciones. Ora por ellos, ora por su corazón, ora por su familia, ora que puedan ser bendecidos dentro de su territorio, que Salmo 147 sea una realidad en su vida, que sean bendecidos en su territorio para que no tengan que arriesgar su vida, su familia, sus hijos. Hay tantos niños pequeñísimos que están migrando a otros lados sin padres. Muchos huérfanos que están migrando, oremos por ellos. Sin embargo, no podemos como cristianos, como intercesores, como gente de oración, apoyar estos movimientos porque sus agendas son agendas no correctas y no buenas para las naciones de la tierra. Son agendas con un fin diabólico, son agendas con un fin, con el fin de crear una sola nación, un solo gobierno, y no tienen permiso de establecerse ese gobierno en este momento. Leo otra vez Daniel y leo otra vez Segunda de Tesalonicenses. Voy a poner aquí abajo las citas. Pero necesitamos ser sabios para orar correctamente. ¿Sabías tú que las banderas están en el corazón de Dios? Dios habla al respecto. Lee Isaías 11:12.
necesitamos bendecir a nuestras naciones y no podemos orar a favor de movimientos incorrectos, aún sean cuestiones de salud, sean cuestiones de economía, sean cuestiones de tecnología. Necesitamos ser muy sabios para saber por qué orar y por qué no. Y tenemos la autoridad para derribar lo que no está de acuerdo con Dios. Tenemos la autoridad para derribarlo. Espero que este video te haya servido, que te haya iluminado un poquito. Otra vez, es un video quizá un poco superficial. Si quieres obtener más información y un estudio un poco más detallado al respecto, te recomiendo que leas el libro de Francis Myles, el doctor Francis Myles, Why God Hates Open Borders, ¿por qué Dios detesta las fronteras abiertas?, en donde vas a tener una perspectiva más detallada, un estudio más detallado al respecto. Como intercesores necesitamos saber qué apoyar y saber por qué no podemos orar. Espero que este video haya sido de bendición. Te pido por favor que lo compartas con más intercesores, que lo compartas con gente de oración, que lo compartas con tus amigos. Y te pido que me des un like a este video, por favor, porque eso me sirve mucho para que este video sea conocido por más personas. Es muy importante tener este tipo de información en este tiempo y ser muy sabios. Y muchas gracias por ver este video.